fentanil y el remifentanil. ¿Cuáles tenemos de utilización diaria? El remifentanil, que lo utilizan los anestesiólogos para una analgesia rápida, de corta duración y con menos efectos sobre el sistema cardiovascular, y el fentanil, que lo utilizamos en el día a día, tanto en urgencias como en unidades de cuidado intensivo. La mayoría de estos opiáceos no son para uso ambulatorio, por la potencialidad de dependencia, por las dificultades de aplicación ambulatoria. Son agonistas del receptor mu y son más potentes que la morfina, este grupo de fentanilo, y se pueden utilizar básicamente en anestesia. Nosotros lo utilizamos diariamente en unidades de cuidado intensivo para mantener la sedación de los pacientes que están intubados, ¿cierto? Que están en soporte respiratorio, o pacientes con dolor de trauma, que están con el dolor, y entonces significa ponerle varios cambios. Le podemos poner una infusión de fentanil y vamos dosificando, ¿cierto? En ese sentido, porque también tiene efecto sedante, ¿sí? Menor riesgo de depresión respiratoria el fentanil que la morfina. Si uno tiene un paciente con una insuficiencia respiratoria o con debilidad de sus músculos respiratorios, los EPOC, que uno ve bien flaquitos, que no pueden mover este diafragma, les va mejor si le ponemos un medicamento menos depresor sobre el sistema respiratorio y que con la morfina. Tiene el fentanil un problema que tienen que tenerlo, es excepcional. Yo creo que yo he visto uno en mi vida. Yo llevo 20 años, 25 años trabajando en cuidado intensivo, que es una cosa que se llama el tórax leñoso, que está asociado al fentanil. Es idiosincrático. Idiosincrático quiere decir que se le presenta a una persona en particular, pero no podemos preverlo, no podemos decir que venga, ojo, que este tiene factores de riesgo para ser tórax leñoso. No. Le puede pasar a uno y es un drama, porque es que el tórax se pone como una leña, duro. Entonces usted está dándole ventilación a ese paciente y no se mueve, no entra ese tórax, no mueve ni músculo ni mueve la masa pulmonar, porque está leñoso y duro. Entonces eso hace, y se llama y causa la muerte en los pacientes. Está asociado al uso del fentanil en pocas dosis o en altas dosis, o sea que no sabemos qué paciente nos va a hacer un tórax leñoso. Es excepcional, pero hay que considerarlo en un paciente que nos ha pasado, el que nos pasa a nosotros lo mandamos para rayos X a que le hicieran un ataque, y entonces para que estuviera más relajadito y más tranquilo, se le puso un bolo de fentanil, y de pronto lo llamaron, no, que el paciente estaba desaturado, negro, y dele ambú, y eso no entraba aire, ni se movía, el paciente terminó muerto. Pero le puede pasar a cualquier paciente, solamente para tenerlo presente. Uno en cuanto, no podría decirle si uno en 1 millón o uno en 5 millones, no podría certificarse. Y viene en ampollas y en parches, ¿cierto? En los pacientes crónicos, en los pacientes de cáncer, en los pacientes de dolor crónico, neuropático, los parches tienen una utilidad importante para usarlos, porque tienen una absorción lenta, ¿sí? Y una acción lenta y duradera también. ¿Qué otro medicamento tenemos? La buprenorfina, que es un agonista parcial sobre el receptor mu, mucho más potente que la morfina y menos depresión respiratoria y menos síndrome de abstinencia, y viene para absorción sublingual o transdérmica, ¿cierto? Si queremos efecto agudo, pues lo vamos espera, tengo que tomar un fentanilcito para voy a llegar con mi parche de fentanil ahí sí, ahí hablo despacio por trabajo, entonces quedamos en las mismas. Y vienen tabletas sublinguales y en parches transdérmicos. La codeína, que ya dijimos que es un opioide débil, ¿cierto? Tiene un uso adicional que es como antitusivo. Yo creo que tenemos un capítulo para hablar de tos, pero es antitusivo, no expectorante. Este es un sedante del sistema nervioso central, y por esa vía es sedante de la tos. Entonces no se lo vamos a dar para el paciente que tiene tos productiva, que es una tos que nos ayuda a sacar secreciones y todas estas cosas. Se lo damos al paciente de tos seca, ¿cierto? Paroxística, que afecta su calidad de vida. Hay pacientes, yo creo que a algunos de ustedes les ha dado después de una gripa, que tosen y pasa y quedan bien, y al rato vuelven y tosen y se ponen colorados, como parecido a la tosferina.
Entonces, usted ese paciente que tiene tantas molestias, paciente que tiene una hernia y tose, una paciente en un posoperatorio y tose con el riesgo de hacer una evisceración o ventilación, hay que darle un sedante de la tos. Y como analgésico moderado, en el segundo paso de la escalera analgésica, asociado a antiinflamatorios no esteroideos o acetaminofén. La combinación más usual es acetaminofén más codeína, que viene en distintas presentaciones. Viene acetaminofén, las dos de 325 miligramos, y viene una codeína, una que viene con 8 miligramos y otra que viene con 30 miligramos. Y vamos a escoger cuál utilizamos de acuerdo a la intensidad del dolor, ¿correcto? Entonces, si uno quiere empezar con un opioide débil, utiliza esa combinación con 8 miligramos de codeína. Si con eso no nos mejora, podemos subir a 30 miligramos de codeína, que lo único que hace en el laboratorio es agregarle a la presentación la palabra F para decir fuerte o forte. El dextropropoxifeno, rapidito porque ya no hay dextropropoxifeno en el mercado, eso existía cuando yo empecé a ejercer, se llamaba Darbón, era el que teníamos nosotros, el opiáceo que teníamos nosotros, era el dextropropoxifeno, que ya no lo utilizamos, agonista menos analgésico que la codeína, que venía en ampollas, pero también venía en cápsulas. Este, que es el que más en uso está en este momento, es la hidromorfona, que es un agonista más potente que la morfina, ocasiona menos efectos gastrointestinales, que dijimos que lo que producían los opiáceos era gastroparesia, distensión, íleo, útil en el manejo del dolor crónico, y viene en tabletas y ampollas, y viene para uso intravenoso, oral, intramuscular o de aplicación subcutánea. O sea que tenemos mucha versatilidad con la hidromorfona, es el que estamos utilizando ahora como cuando no tenemos morfina. De hecho, el gol estándar de estos opiáceos es la morfina, porque tiene también algunos efectos importantes a nivel cardiovascular, en el paciente del edema pulmonar, en el paciente de insuficiencia cardíaca, en algunos pacientes que requerimos nosotros mejorar la precarga en el infarto agudo de miocardio, nos va a ayudar. Es la morfina. Si no tenemos morfina, utilizamos hidromorfona, señor. ¿Se puede mezclar AINES y antiácidos fuertes? Claro, se puede mezclar. Usted lo que no puede mezclar son dos del mismo tipo. Ni dos opioides débiles, ni un opioide fuerte con uno débil, ni dos opioides fuertes. Pero con acetaminofén o con AINES puede mezclar cualquiera de ellos, y de hecho es lo que hacemos frecuentemente. Ustedes van a ver, cuando lleguen, van a ver formulaciones de fentanil 30 miligramos hora, y le ponemos también dipirona, o le ponemos también acetaminofén. Se puede hacer perfectamente. Igual en cuidado intensivo no utilizamos mucho los antiinflamatorios no esteroideos, ¿cierto? La mayoría de los antiinflamatorios no esteroideos son para uso ambulatorio, porque no tienen sus efectos a nivel. El paciente que está hospitalizado tiene tendencia, por el mismo estrés que maneja el hospital, a hacer enfermedad gastrointestinal asociada al estrés. Y si nosotros le asociamos otro factor, ¿cierto? Un inhibidor de prostaglandinas que nos va a disminuir la protección gástrica, nos va a aumentar la secreción de ácido clorhídrico, tenemos el riesgo de hacer más úlceras de estrés si damos AINES en los pacientes hospitalarios. Pero sí los podemos combinar con opiáceos débiles y con opiáceos fuertes. Lo que no podemos es mezclar dos AINES, dos opioides débiles, dos opioides fuertes, un opioide débil con uno fuerte. La meperidina, que es otro opiáceo al mismo nivel prácticamente de la morfina, pero con más efectos colaterales en cuanto a vómito y otras circunstancias, menos depresión respiratoria, pero es el más útil cuando usted quiere poner analgesia en el trabajo de parto. Pero como ya dijimos que no vamos a medicalizar tanto los partos, ¿cierto? Que la mamá lo quiere más porque el parto duele, ¿cierto? Es parte del ejercicio de la maternidad. También produce respiratoria, pero en menor grado que la morfina. Se utiliza en anestesia y en preparación anestésica, y su efecto es de 2 a 4 horas. Una palabra con respecto a la meperidina. Es un analgésico, lo utilizamos, por ejemplo, para sedación prolongada, no lo utilizamos
porque no tiene efectos cardiovasculares. El paciente está con un infarto, la preferencia es morfina, no mepedina, salvo en el infarto de cara inferior. ¿Por qué en el infarto de cara inferior? Porque usualmente el infarto de cara inferior compromete, ¿cierto?, parte de la pared del ventrículo derecho. Y si recordamos, el ventrículo derecho no tiene función contráctil, sino que responde a volumen. Entonces, si nosotros le ponemos morfina, disminuimos la precardia y disminuimos el aporte de volumen y podemos perpetuar una falla cardíaca. Entonces, a eso es el infarto de cara inferior. ¿Que son cuáles derivaciones? ¿No han visto? Ah, sí, claro. Dijimos que aplazamos eso porque no lo habían visto. Exacto. Sí, qué pena. De todas maneras, para que descresten dedos de 3 a ver eso, ¿correcto? Para que allá descresten El profesor me mira y yo. En los infartos de cara inferior, el profe se puede administrar mepedina, no morfina, ¿correcto? Con la piscina no. Obviamente tiene un efecto tóxico por un metabolismo, a nivel de se produce un metabolismo que en lugar de ser activo como analgésico tiene un potente efecto tóxico deprimiendo respiratoriamente, o sea que no es para uso prolongado, mientras nosotros podemos darle a un paciente de cáncer morfina hasta por bomba de infusión de morfina. Mepedina no ocurre lo mismo y el tiempo de uso es más o menos corto. La metadona, ¿cierto?, es básicamente analgésico y en el tratamiento de la desintoxicación, dos cosas distintas. Dijimos que el paciente que tenía la posibilidad de estar intoxicado por opiáceos o por otras cosas, le dábamos el antagonista del antídoto de los opiáceos, ¿cuál es? La naloxona, ¿cierto? Pero ese es para el fenómeno agudo. O sea, a los que les dan, a los que internan en estas instituciones, que los van a desintoxicar, parte del tratamiento es hacer un destete de los niveles de opiáceos, dándoles metadona, que tiene algunos de los efectos de los opiáceos, pero con menos efectos adictivos y con igual efecto a nivel general. Entonces, la metadona no la utilizamos como analgésico del día a día, y la naloxona tampoco, sino que la naloxona la utilizamos para la intoxicación aguda por opiáceos y la metadona para la desintoxicación crónica. Y finalmente la morfina, que ya le hemos dado tantas vueltas, ¿cierto? Vienen todas esas presentaciones que ven ahí y en todas esas administraciones. Señora. Qué pena. ¿Me puede recordar la presentación de la mepedina? Vienen ampollas de 100 miligramos y la dosis usual son de 30 a 60 miligramos en dosis, por dosis. Y se da intravenosa, subcutánea. La naloxona es un agonista débil, moderadamente narcótico, menos dependencia de presión respiratoria de la morfina, también para el manejo del dolor, pero la principal, la oxicodona, la naloxona, antagonista de los opioides, no tiene efecto analgésico, precipita el síndrome de abstinencia de difícil manejo en pacientes con adicción a los opioides, vienen ampollas y se usa principalmente endovenosa o subcutánea. La mayoría de estos opioides, la vía intramuscular no es una vía, se puede utilizar, pero no es una vía buena por la inespecificidad de la absorción de estos medicamentos. En cambio, la vía subcutánea da mejores resultados y es más previsible que la vía intramuscular. Pero idealmente la vía intravenosa, pero ambulatoriamente nos toca utilizar vías alternas, salvo que mandemos al paciente para la casa con un adapter y por la vía del adapter se va poniendo. El adapter es una agujita plástica que se le pone en la vena y se deja ahí fija, que tiene una rosquilla con un cauchito para por ahí meter la aguja e inyectar el medicamento que utilizamos para tratamientos ambulatorios, que es una cosa que hemos venido ganando, que ya cuando el paciente se mejora lo podemos mandar para la casa a seguir el tratamiento ambulatorio con los mismos antibióticos o analgésicos que le estábamos dando hospitalariamente. Por vía oral se está
poniendo de moda. Este es un gran problema. Si han oído estos días que acaban de sancionar en Estados Unidos con una multa altísima a Johnson Johnson, creo que fue el laboratorio, porque con todo esto de la medicalización, los médicos nos volvimos formuladores de opioides. Y entonces está teniendo demandas permanentes por adicción a los opioides, y entonces demandan al laboratorio por lo que decían aquí la doctora, que los laboratorios nos cogen a nosotros de vendedores de medicamentos, nos convencen de un poco de cosas y nosotros empezamos a formular. Y con los opiáceos, donde hay una epidemia de adicción en Estados Unidos, ya la gente allá demandan por todo. Entonces, como no pueden demandar, demandan al médico, pero también demandan al laboratorio. Y entonces sacan las conferencias, sacan que nos llevan a congresos, sacan que nos invitan a almorzar, que nos dan regalitos pingos, ¿sí? Y eso hace que genere como una obligación en el médico, aunque cuando uno no quiera creerlo, yo que me las doy de que no como, no trago entero, cuando uno hace el autoexamen de conciencia, sí hay cosas que lo sesgan a uno sin perjudicar al paciente. Entonces, entre dos moléculas similares con iguales efectos que valen lo mismo, pues uno formula la del amigo, ¿cierto? Pero no debería ser, no es el deber ser de las cosas. Dígame. Profe, respecto a la vida profesional, ¿cómo debe ser el manejo de los médicos generales de este tipo de medicamentos? La pregunta va orientada hacia lo que me acabas de decir. O sea, sí, nosotros en el futuro, ¿de qué forma debemos usarlo? Con una buena historia clínica y un buen diagnóstico. Entonces, si yo tengo un paciente y tengo mi diagnóstico hecho, tengo la terapéutica hecha, y es un dolor, a eso utilizamos la escalera analgésica. Si tengo un dolor de 1 a 5, ¿por qué le va a formular un opiáceo? Si tengo un dolor 10, ese paciente que usted lo ve sudoroso, taquicárdico, ¿por qué le voy a dar acetaminofén que se lo tome una pastillita y se vaya para la casa? Es usar el criterio y usar la historia clínica del paciente. Es un paciente que viene, que tiene una fractura reciente, le pusieron una inmovilización y mandó con acetaminofén y vuelve con esa pierna colorada e hinchada. Ya uno va a seleccionar. Nosotros podemos formular opiáceos, pero utilizarlos con criterio. No hay un protocolo. Yo soy partidario que los médicos generales debemos tomar decisiones. Que hemos perdido el espacio en la vida porque dejamos de tomar decisiones y nos convertimos en remitidores de pacientes, ¿cierto? Si tose, se lo mando al neumólogo. Si tiene churria, se lo mando al gastroenterólogo. Si le duele la barriga, lo mando por el cirujano. Pero la toma de decisiones ha desaparecido. Entonces los cirujanos, entonces los especialistas nos cogen como secretarios. Y lo vive uno en el hospital de tercer nivel, el médico general de piso, ¿cierto? Prácticamente es el secretario del especialista. Y a ustedes van a ser internados y en lugar de darles docencia, los ponen a trabajar de secretario del especialista. Pues igual ustedes no pueden revolver eso porque no se puede, pero sí tienen que ir construyendo su criterio sobre las patologías. No a todo el que tose le tengo que dar algo para la tos, ¿cierto? No todo el que tiene diarrea le tengo que dar un antidiarreico. Puedo hacer un diagnóstico y decir, le voy a dar esa hidratación y le voy a dar un tratamiento antiamibiano, antibiótico, lo que usted quiera hacer. Por ejemplo. Es decir, lo que quiero decir es que sí tenemos capacidad y ustedes deben salir con la capacidad de tomar sus propias decisiones, sin despreciar lo que se aprende en el hospital de tercer nivel. Hay que aprenderlo, hay que saberlo, pero también hay que seleccionar, así como ustedes se sientan aquí y me creen o no me creen, y cada uno hace su introyección y digo, yo a Chamar no le creo, esa vaina no me pareció, yo voy a mirar en otro. Perfecto. Eso es lo que trata uno, construir su pensamiento propio. No estar pensando pues, lo que pasa, ¿no? Cuando llegan por allá, venga, mano, aquí tengo este electro, o ¿qué es esto? Uy, sí, usted dijo la otra vez algo. No, Barrera nos habló de eso. Y nadie ha hecho una revisioncita de eso que recibieron. Pero sí podemos usarlo y podemos usar. Obviamente, los opiáceos fuertes, todos son controlados por el Ministerio y la Secretaría de Salud. Y hay que comprar un formulario, allá me llevan el monitoreo. Yo compro mis 5 formularios cuando quiero formular
un inductor de sueño, algún medicamento controlado, lo lleno y allá cuando llega, ya la farmacia tiene que mandar una copia a la secretaría y se me dice, chama, está formulándole a todo el mundo ya sepa. ¿Sí? O está usando este señor, le formuló 60 morfina la vez pasada y han pasado 15 días y le formuló otras 60. Entonces eso está controlado, pero los opiáceos débiles no tienen control todavía en el momento y los inductores de sueño sí. ¿Alguien me iba a preguntar algo? ¿Tú? ¿No? Ah, sí. Doctor Ospina. Hola muchachos, buenos días. Buenos días. Bueno chicos, para los que no me conocen, que creo que ya con todos nos conocemos, yo soy un monitor de farmacología. ¿Quién falta de los cursos libres que no me conocían? Por favor, el número está con el representante. ¿Cómo quedamos en el trato ayer? Dijimos que íbamos a hacer un taller. Aquí está el taller. ¿Hoy taller? No, es para que lo vayamos revisando y con esto nos vamos a empezar a basar. ¿Listo? Les voy a leer rápidamente la justificación de este taller. ¿Sí? Vamos a trabajarlo en el transcurso del semestre. No sé, pues esto no tiene nota, la verdad, esto es simple. Usted comentaba que Estados Unidos se recibieron varias demandas por la psicóloga, ¿cierto? Por la adicción, por el uso. ¿Ah? Claro, pero todos los opiáceos débiles y fuertes tienen potencial adictivo. No, eso incluye también fentanilo. Recuerde que Michael Jackson murió por sobredosis de fentanilo. Aquí en Nueva York también se han dado casos que médicos han muerto Por sobredosis. Los anestesiólogos tienen un potencial adictivo muy grande. Es que igual en los servicios se roban las ampollas de fentanilo. Moderadamente Se las meten en el servicio para que... Significa que son moderadamente, que no son altas, por ejemplo la heroína decíamos, que usted con una dosis o 2 dosis de heroína queda pegado por su efecto euforizante muy rápido y desaparición rápida del efecto. Entonces tiene alto potencial adictivo. La morfina tiene un potencial adictivo alto, pero no tan alto como la morfina. Y todos los otros que mencionamos altos, la hidromorfona, la meperidina, el fentanilo, el alfentanilo, el remifentanilo, tienen potencial adictivo alto. Pero el tramadol y la codeína son adictivos, pero no tienen, y el tramadol y la codeína, que son los débiles que tenemos, no son tan adictivos como los otros. Necesitan más tiempo y mayores dosis para para generar la dependencia. Aun cuando mucha de la dependencia también es un factor individual y idiosincrático de los pacientes. No todos los que nos ponemos una morfina nos volvemos adictos, ¿cierto? Así como en el alcohol y en otras sustancias, hay unas personas que tienen una personalidad adictiva. El tramadol tiene un efecto analgésico similar a la meperidina, pero menos adictivo, que es lo que haría entre moderado y alto, haría la diferencia, con menor riesgo de depresión respiratoria y menor producción de efectos alérgicos, utilizada para el dolor moderado severo y importante en el dolor crónico, porque lo podemos usar por largo tiempo, con menos potencialidad de adicción y buen efecto analgésico. Como tratamiento curativo no, como analgésico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cuál es el mensaje? Existen, adicional a esto, unos ayudantes de los que hemos hablado, que no son analgésicos puros, pero que ayudan al efecto analgésico. ¿Qué genera cuando uno tiene dolor? ¿Cierto? Cuando uno tiene dolor se pone ansioso, se pone deprimido. Entonces, si uno logra controlar esos factores, evidentemente la percepción del dolor va a cambiar. ¿Y qué incluimos ahí? Los antidepresivos tricíclicos de los que yo les he hablado tanto, de la amitriptilina, como coadyuvante del dolor, pero no como analgésico solo, ¿cierto? Y son los que mejor han demostrado el de elección de la amitriptilina, la venlafaxina, que también es un antidepresivo con efecto coadyuvante en la analgesia, y los anticonvulsivantes en el dolor neuropático. Recuerden que hablamos de la pregabalina, de la gabapentina, de la carbamazepina en el dolor neuropático, que son realmente anticonvulsivantes. Su origen inicial fue como anticonvulsivantes, pero han derivado a seguir siendo buenos anticonvulsivantes, pero coayudantes en el manejo del dolor.
la neuralgia del trigémino, el mecanismo del medicamento de elección es la carbamazepina, pero también hay que dar analgésico. El problema de los coadyuvantes es que muchas veces la gente los quiere usar solos como analgésico. Entonces, ¿cuál es la percepción del paciente? Porque es que ya los pacientes no se van con la fórmula para su casa, sino que se van para el computador. Y entonces, ¿cuál es la indicación de los de la venlafaxina en el computador? Antidepresivo, inhibidor de la recaptación de serotonina. Oye, el doctor piensa que yo me estoy pensando el dolor y que estoy loco. ¿Sí? O le dicen de la farmacia, oiga, pero es que usted, doctor, es psiquiatra o qué? Porque eso es para los loquitos. Entonces, uno tiene que explicarles. Yo le digo a los pacientes, vea, ya le van a decir esto y esto. A veces cuando les doy propanolol para la migraña, les digo, allá le van a decir que eso es para la presión. No, eso sí es para la presión porque yo no lo estoy dando a usted con ese efecto, lo estoy dando para este otro efecto. Y lo mismo pasa con los coadyuvantes, que no deben de darse solos. Profe, ¿por eso también mandan ácido valproico? También por la misma razón. Profe, ¿en su mujer internacional mezclado por ejemplo los jóvenes que reconocen fuerte? ¿Qué? Los coadyuvantes. Sí, lo pueden mezclar con opiáceos, pero siempre hay que tener en cuenta que todos los anticonvulsivantes son depresores del sistema nervioso central. Entonces uno tiene que considerar, un paciente que vive de manejar su carro en un Uber, por decir cualquier cosa, y vive de eso, y entonces yo le doy carbamazepina que lo duerme, y fuera de eso le doy tramadol o le doy oxicodona, que también lo duerme. Entonces tengo que ser muy juicioso en las dosificaciones y en los horarios que los voy a suministrar. Por eso no hay respuestas absolutas. Claro que sí se pueden usar, pero con criterio. Y criterio es considerar la persona que está delante. Si eventualmente es una señora que está en la casa, que quiere quien le ayude, pues las casas tienen muchos oficios y no podemos tener a la dama de casa dormida 24 horas. Pero entonces sí podemos ser más elásticos en los horarios, pero el que tiene que trabajar, pues tiene un trabajo fino. ¿Sí? Vaya usted a hacer una cirugía, ¿sí? Después de haberse tomado 400 miligramos de carbamazepina y haberse puesto 30 miligramos de meperidina. Esa vaina es complicado. ¿Sí? O el relojero, ¿sí? Que necesita cosas de presidontólogo que le va a meter la fresa a uno y está medio dormido o mareado. Uno tiene que considerar esas cosas antes de hacer la formulación. O sea que no es que no se pueda, sino que se puede, pero con las debidas precauciones. ¿Por qué los pacientes, señor? ¿Profesor, el tramadol tiene función antidepresiva? No. Tiene función sedante. Genera somnolencia y tal, pero no tiene efecto antidepresivo. A ese le podemos asociar a la mitriptilina, por ejemplo, para efecto analgésico. ¿Por qué la gente le da tratamiento para el dolor y no se mejora? Porque hay una comunicación inadecuada médico-paciente. El responsable de hacer el diagnóstico y de explicarlo es uno y decirle por qué le está dando este medicamento y qué efecto le puede producir. Retraso en el inicio. Eso a veces no es responsabilidad del médico, sino que casi del paciente, que esperan que estén bien llevados del dolor para acudir al médico o para empezar el tratamiento. Yo voy a ver si me pasa solo. ¿Sí? Yo me voy a tomar un doble y después si me tomo eso que me dijo el doctor. ¿Qué cosas? Entonces, en la medida que el dolor está siendo más alto, la necesidad de un medicamento de más alto terrible esa gente. Es más rápida. Fármacos inadecuados o insuficientes, con todo lo que nos advierten sobre la adicción, ¿cierto? Y esto, y la sedación, y los efectos. Entonces termina uno, para ponerlo, pues no es estricto, le hace un poco de terrorismo. Entonces, ¿cuál es la tendencia normal? No es que dejo de darlos, sino que le doy dosis chiquiticas, ¿sí? Cuando me gano todos los efectos colaterales, pero no tengo el efecto analgésico. ¿Sí? Si tengo que darle 4 miligramos cada 4 horas, entonces le pongo 2 cada 4. ¿Sí? Y entonces no tengo el efecto analgésico deseado, pero sí el paciente igual va a tener somnolencia, igual va a perder algo de sus reflejos. Si le doy la dosis adecuada, con los tiempos adecuados, el efecto va a ser mejor y los efectos colaterales no se nos van a aumentar. Y ausencia de individualización del tratamiento, que es en lo que tanto insistimos todo el tiempo cuando vamos a formular. ¿Correcto? Gracias, pero seguimos. Y este es el escalero analgésico. No, dos cositas únicamente. De los escalones analgésicos, esto es lo que deben tener en cuenta. Primer escalón, no opioides, AINES, paracetamol y metamizol. Si después del segundo escalón
codeína, dihidrocodeína o tramadol, pueden asociarse estos analgésicos. ¿Qué sería lo que? Es decir, AINES Se o van estos, liando. Ok. solos estos o asociados con AINES. Si yo tengo un paciente con trauma solamente, que no está inflamado, pero el dolor es importante, pues le doy solamente un analgésico. Le doy tramadol o le doy codeína. Pero si ese dolor se asocia a inflamación, se lo combino con un AINES que también tiene efecto analgésico. De hecho, por ejemplo, la dosis usual que hemos hablado del acetaminofén, ¿sí? Son de 500 a 1 gramo cada 6 horas. Pero cuando usted los asocia con opiáceos débiles, con tramadol o con codeína, da 325 miligramos. Necesitamos menores dosis de los dos para lograr el mismo efecto analgésico. Entonces la combinación es útil en la medida que disminuye efectos colaterales sin perder efecto analgésico. Y el tercer escalón, los opioides potentes, que los que hemos hablado, fenmorfina, fentanilo, oxicodona, metadona, buprenorfina, ahí entra la meperidina, solos o asociados con estos, pero no con estos. ¿Correcto? Por eso, usted empieza el paciente con un antiinflamatorio no esteroideo, de los que hablamos, diclofenaco. Requiere porque el paciente no siguió bien, porque la inflamación siguió, porque el dolor está aumentando. Entonces tengo dos opciones. Y quito este y pongo uno de estos, o combino el que traigo y le asocio un opioide débil. Pero de acuerdo a la cantidad de los gramos de... Es decir, mientras aquí yo tengo que dar, si lo voy a dar solo, le tengo que dar 50 miligramos de tramadol cada 8 horas. Si lo combino, porque lo necesito, con un antiinflamatorio, con acetaminofén, bajo la dosis de tramadol, ¿sí? A 37.5 miligramos, y bajo la dosis de acetaminofén, que era 500 miligramos cada 6 horas, la bajo a 325. ¿Sí? Entonces, ya sumados los dos, tengo el mismo efecto analgésico con menos efectos colaterales. ¿Sí? Dejo de dar 150 de tramadol y paso a dar 100, y dejo de dar 1500 o 1600 o 2000 de acetaminofén y paso a dar 325 por 4, da 1200 miligramos, señores. ¿Qué es metanizado? Metanizado. Es la dipirona. ¿Verdad? Profesor, digamos, elementos como el alcohol o qué alimentos influirían en esos medicamentos. No debe combinarse dos depresores del sistema nervioso central. El alcohol, ¿sí? Es un depresor del sistema nervioso central. Entonces yo le combino cualquier opiáceo, entonces voy a aumentar los efectos de los dos. ¿Sí? La gente va a estar más dormido, con reflejos más lentos, con más dificultades para despertarse. No debe uno asociar, no he hecho ningún medicamento con el alcohol, pero principalmente los depresores del sistema nervioso central. Ninguno. Y alimentos, digamos, bebidas energéticas. Las bebidas energéticas son euforizantes hasta cierto punto. Entonces no debería uno combinar un euforizante con un depresor. Quedamos ahí. Por ejemplo, predominaría, de acuerdo a las dosificaciones que usted haga. Si usted se toma 4 Red Bulls y 25 miligramos de amitriptilina, pues predominan 4 Red Bulls y le ponen usted taquicárdico, bacano, chévere, se lleva el mundo por delante. Como funciona el bazuco, por ejemplo, que tiene un efecto. La perica es más tranquilizante, ¿no? La perica antes lo pones, le quitas. ¿Sí? No, ni siquiera. La perica es una droga, la cocaína, pues, es una droga utilizada con mucha frecuencia en los estratos altos, en los ejecutivos, en la gente que tiene 50 reuniones al día. Uno lo ve, uno le ha pasado, que uno está en la gente complicada con la charla, y este man está como cansado, pero entra a orinar y vuelve lúcido. Vuelve pleno. Sí, vuelve bacano y no viene acelerado, sino mucho más reposado. Eso, con la cédula en la mano. Eso pasa. Entonces, lo ideal es no combinar medicamentos que actúen sobre el sistema nervioso central y menos de orden recreativo. ¿Cierto? Porque la otra cosa que sí hay que considerar
es que ¿quién desarrolla más adicción? Pues algunos tienen personalidad adictiva, pero desarrollan más adicción al que le dan unos opiáceos que no necesitan, ¿cierto? Y que únicamente obtiene el factor gratificante de ver el mundo más bonito, de ver las muchachas más elegantes, de que ahí sí va a alcanzar la plata, que el que la toma por dolor. Los dos eventualmente pueden ser dependientes, pero mientras el dolor es un dependiente por su dolor, el otro es un adicto por su placer. ¿Correcto? Por ejemplo, uno puede utilizar, le voy a dar nombre, codeína, 8 miligramos, más 325 de acetaminofén. En el mercado se llama winadeína. Y le asocia 25 miligramos de metiltrina a las 7 de la noche. Con eso el paciente tiene un buen efecto analgésico y por la noche tiene un efecto sedante y disminuye el componente depresivo del dolor y disminuye el efecto, cuando el dolor es neuropático, disminuye ese dolor neuropático. Entonces uno puede asociar, ¿cierto? Winadeína más amitriptilina o más carbamazepina, por ejemplo, en un paciente con una neuralgia del trigémino, que duele terriblemente. Entonces yo le doy un opiáceo débil con un analgésico y le adiciono un anticonvulsivante, o gabapentina o pregabalina, que son los del dolor neuropático que vimos la semana pasada. ¿Correcto? Entonces, por esta razón, esta es la escalera analgésica tal como la debemos usar. ¿A dónde empezamos y a dónde terminamos? Y esto no hay unos tiempos. Uno puede, con un paciente de dolor crónico lumbar, por ejemplo, porque tiene una hernia discal y no se va a operar, sino que se va a hacer terapia, puede tener un largo tiempo con una combinación de AINES más opiáceos débiles, antes de subir a este escalón. Este escalón usualmente es para dolores crónicos, para dolor de cáncer, para otro tipo de patologías crónicas que ponen en riesgo. Señora. Claro. Usted puede, lo que yo le estaba diciendo es eso: acetaminofén más codeína más amitriptilina. Se puede usar perfectamente. Obviamente el paciente va a estar más dormido, pero hay que advertirse. Las limitaciones de los opiáceos: resultado impredecible, efectos indeseables. No son los opiáceos, son los coadyuvantes. Se da un coadyuvante solo y usted no sabe qué va a pasar con el dolor. Efectos indeseables: no es inmediato, poca adherencia, y el paciente asume que como me dio una vaina para la depresión, no me está tratando el dolor y yo no le como cuento al doctor en esos términos. Esto ya es otra cosa de dolores que son ya de la parte. El próximo semestre ya no vamos a hablar de los analgésicos, sino que vamos a hablar, por ejemplo, del dolor lumbar, cómo lo vamos a tratar con estos medicamentos que hacemos, ¿correcto? Porque... Ahí ya se le perdió el cursor. Otra vez se perdió. Hacia la izquierda. ¿Cuál de la izquierda? ¿Esta? De su izquierda. Ahí ya. Pues cierro aquí y yo paso a hablar de... Toca que lo pongamos en modo presentación para que se vea. otra vez. Sí, señor. Señor, oigo. Ahí. Y antibacterianos. Yo conozco, hemos visto dolor neuropático. Claro, nosotros hablamos de dolor neuropático. No lo hablé con el doctor. Terapéutica. Bueno, yo soy terapéutica. Bueno, esto lo vamos a ver en terapéutica. Está bien. Sí, no, yo lo tengo ahí, pero lo tengo en la memoria de terapéutica. Porque es que no quiero hablar de dolores específicos, porque entonces tengo que hablar
de las causas y diciendo. Quiero decir que cuando ustedes vean dolor neuropático, ya sepan que allá hablamos de pregabalina, que ya hablamos de carbamazepina, que ya hablamos de todas esas cosas. Y luego vamos a mirar cuáles causas de dolor neuropático tenemos y cómo la tratamos. Pues hay una opción de si alguien quiere profundizar en dolor neuropático y tratamiento del dolor. Es una página en la cual Luneta, que es un laboratorio, se ha asociado con las diferentes asociaciones latinoamericanas para definir y como darle una introducción a los médicos y estudiantes. Entonces cualquier persona se puede registrar. Hay suficientes convenios y con el convenio que tiene por lo menos la nueva EPS, pues se meten al convenio con la policía y se registran y hacen el curso completo y les dan una certificación. Latam Change Pain. Sí, ¿cuál es la limitante que yo veo que es a veces infranqueable para uno? Es ir paso a paso para no llegar a la confusión. Es decir, alguno de los terapeutas me decía, doctor, podemos ir a la unidad de cuidado intensivo. Como usted, claro, yo no tengo problemas en recibirlo allá, pero induce una confusión mostrando una cantidad de cosas por las cuales ustedes no han pasado. Entonces, hablar de fisiopatología del dolor neuropático no es el momento. Es el momento de hablar de analgésicos y luego pasamos, porque si no nos podemos hablar de cada patología en particular y se nos queda una cantidad de cosas por ver. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de antibióticos, ¿cierto? Generalidades de los antibióticos, cuáles son los grupos, dónde actúa cada uno. Pero cuando hablemos esta tarde que tengo terapéutica, voy a hablar de antibióticos en vía respiratoria, por ejemplo. Cómo se trata una neumonía y ya no me voy a desgastar diciendo que estos son gram negativos y que aquí es esto y esto. Porque cada cosa tiene, todos queremos aprender y todos queremos ir al hospital y ponernos el uniforme azul, ¿sí? Y todas esas cosas, pero termina uno enredado porque aparte que la manera de hacer en la consulta normal, cuando usted ya llega en el recorrido, es distinta, ¿cierto? Porque usted ya tiene una experiencia, tiene un recorrido y van tomando decisiones de acuerdo al disco duro de cada uno, ¿cierto? Ahí en esto pasa mucho que uno obra en piloto automático en muchas cosas, ¿sí? Porque ya están guardadas ahí, porque ya las aprendieron, ya las saben y surgen cuando llega el momento. Pero si mezclamos todo en un solo tarro, no sabe uno cómo discriminar después cada una de las cosas. En antibióticos y antibacterianos hay distintas definiciones. Un quimioterápico describe el uso de compuestos químicos sintéticos para destruir agentes infecciosos. Antimicrobiano, capaz de atorcer los organismos, inhibiendo el crecimiento o destruyéndolos, y los antibióticos, que es producida por el metabolismo de organismos vivos, principalmente hongos microscópicos y bacterias, que poseen propiedades de inhibir el crecimiento, esto mismo, pero originario en esta cosa. O sea que antimicrobiano y antibiótico terminan siendo sinónimos en la definición. En cambio, quimioterapéuticos sí son productos sintéticos que nos ayudan. Saquen una. Voy a tomarme un lentificador cuando venga. No, ya no más vive 100. Media cuadro llega uno ya como lento. Con dos traguitos llega uno acelerado, pero con media ya uno. Ya se traen de 8 días. Ya pasó la semana, el momento de la amistad. Entonces hay unos conceptos que tenemos que ir teniendo claro para ir definiendo cómo vamos a usar los antibióticos y los antimicrobianos. Vamos a hablar, porque esto lo vamos a mencionar cuando veamos más adelante, para qué sirve. Es la concentración inhibitoria mínima, que es la CIM. Cuando ustedes ven un cultivo de cualquier sustancia con un antibiograma, van a encontrar ahí al lado la concentración inhibitoria mínima, que es
la eficacia de un antibiótico, eso es lo que nos mide, y es la menor cantidad de antibiótico capaz de inhibir el crecimiento de 10 a las 5 bacterias en 1 mililitro y medio de cultivo en 12 a 24 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más bacterias destruyan con una dosis menor, más efectivo es el antibiótico contra ese grupo de bacterias. ¿Qué es lo que hacen cuando hacen un cultivo? Lo siembran en un medio de gel, de agar o de alguna cosa de estas, crecen unas bacterias, las clasifican, se dan el diagnóstico, aquí tengo un gran negativo, y le ponen unos discos de antibióticos con determinadas concentraciones y luego miden la inhibición de esas bacterias. Entonces el antibiótico que menor cantidad requiere para mayor inhibición de las bacterias es el más eficaz y es el que deberíamos escoger. O sea, a menor MIC, mejor antibiótico y más eficaz antibiótico. Y el que no destruye las bacterias que nosotros necesitamos o no causa ningún efecto, es los que son resistentes al antibiótico. Y concentración mínima letal, la cantidad mínima capaz de destruir o matar 10 a la 1 bacterias en 1 mililitro y medio de cultivo. Esto es una medida más de laboratorio de investigación que para un reporte en el aspecto clínico. Cada uno nos van a reportar siempre. Usted pide un antibiograma, le van a decir aquí hay 1 millón de unidades formadoras de Escherichia coli, o de Proteus vulgaris, o de Streptococcus, o de Staphylococcus. Y abajo dice antibiograma y viene una lista de antibióticos, que son los discos que les estoy diciendo, y al ladito dice sensible, resistente, intermedio. Si nos salen 5 sensibles, el uno tiene un MIC de 0,5, y el otro tiene un MIC de 4, y el otro tiene un MIC de 16, evidentemente el más eficaz, ¿sí?, es el de 0,5, y es como tenemos que seleccionar, y esa es la concentración inhibitoria mínima. Y es lo que nos sirve para seleccionar cualquiera de los antibióticos que vamos a ver hacia adelante. Especificidad, que es una propiedad de todos los antibióticos, deben tenerla. Lo más específico, actúa en un sitio específico sobre la bacteria. Entonces, si lo que yo necesito es actuar sobre la membrana celular de la bacteria, sobre la pared celular, entonces escojo un antibiótico específico contra esa pared celular. La potencia biológica, ¿sí?, es la concentración del antibiótico capaz de ejercer su acción. Y eso es lo que nos permite jugar con la dosificación y los niveles del antibiótico para causar destrucción bacteriana. Toxicidad selectiva. Un antibiótico bueno, ¿cierto?, debe ser lo más selectivo posible para que pueda dañar a la bacteria sin dañar las células de uno. Vamos a ver que tenemos algunos antibióticos que actúan sobre los ribosomas, sobre el ADN de las bacterias. Entonces necesitamos que esos antibióticos sean muy específicos contra la bacteria para que no afecten el ADN de las células sanas nuestras y tengan mayores problemas. Y buena distribución tisular. No todos los antibióticos tienen la misma llegada a los órganos de excreción. Y que deben ser estables, de bajo costo y fáciles de administrar. Profe, creo que está acabando la batería. ¿No es batería? Igual. Perdón. Alcanzo a copiar. Estables, de bajo costo, eso es importante, ¿sí?, y fáciles de administrar, que podamos, ahorita por ejemplo, mandar un antibiótico intramuscular, conseguir usted que le ponga una inyección aquí en Ibagué es un gallo, ¿cierto?, porque ha habido muchos problemas por las normas que exige la Secretaría de Salud Pública. Igual uno tiene una amiga enfermera que se lo pone, pero si usted va, antes ponían los antibióticos y la inyección en la farmacia, ya en ninguna farmacia le ponen una inyección. Entonces a veces es un problema. O poner una inyección cada 6 horas. Necesito dar un antibiótico cada 6 horas, tengo que poner una inyección en la nalga cada 6 horas. ¿Quién de ustedes se aguanta usted 7 días con una inyección cada 6 horas? ¿Sí? Esas son
las condiciones de facilidad de administración, ¿cierto? O tomarse 4 dosis al día. Entonces debemos conseguir antibióticos en lo posible que sean de 1 o 2 dosis diarias, ¿cierto? Que sean fáciles de tragar. Si el antibiótico es una pepa así grande, y la iba a traer, la tengo en el carro, y yo tuve que tomar antibiótico la semana pasada y me formularon uno, es una vaina así gigantesca, yo no me tomo esta vaina. No, claro, me tomé la primera y estaba que no me bajaba semejante, y uno tiene que aprender a conocer los medicamentos que uno formula. Yo ya sé que ese medicamento de esa marca no lo voy a volver a formular, porque hay otros de otras marcas, y yo lo había formulado porque sabía la molécula, pero no había visto la pepa. Entonces uno tiene que, los 3 o 4 que uno formula, tiene que saber cómo vienen para garantizar que el paciente la va a tomar. 4 tipos de microorganismos: bacterias, virus, hongos y parásitos. Y cada uno tiene su propio tratamiento, ¿cierto? No es lo mismo el antibiótico para bacterias que el medicamento, que el antiviral, o que el antimicótico, o que el antiparasital. La farmacocinética ya sabemos qué es, y la farmacodinámica también. Es bactericida el que mata la bacteria, bacteriostática el que la noquea y limita su crecimiento para que el sistema inmune actúe. Entonces eso ya nos lleva a pensar que un paciente inmunodeprimido deberíamos darle un bactericida preferentemente. Ese es más o menos el mensaje. Y el espectro reducido son específicos para un grupo pequeño de bacterias, y espectro amplio, un amplio grupo de bacterias, tal como su nombre lo indica. Entonces vamos a ir viendo, cuando veamos los grupos, ahora que vamos a ver los grupos de los antibióticos, que unos actúan sobre el gran positivo, otros sobre el gran negativo, otros sobre anaerobios, específicamente sobre ese grupo, cuando eventualmente podrían servir para varios, pero uno debe ser lo más específico posible. Si tengo un diagnóstico de un estreptococo en la garganta que sabemos que es sensible a un antibiótico de espectro reducido, ¿para qué le doy uno de amplio espectro y gran eficacia? No tendría justificación. Y el mal uso de antibióticos y la inteligencia de las bacterias, que son más inteligentes que uno, va llevando a que, por mal uso nuestro, y mal uso es antibiótico inadecuado, dosis inadecuada, tiempo de administración inadecuado, va generando que las bacterias vayan creando mecanismos de defensa. Eso es la parte nuestra. 2, la bacteria va mutando así como nosotros, ¿cierto? Nosotros somos un poquito distintos que los hombres, que el hombre neandertal o que el hombre de Cromañón, ¿cierto? Nosotros ya tenemos otras características en la evolución que nos permiten ir adaptándonos al medio. Y entonces, ¿qué cosas genera el mal diagnóstico de una infección? Darle a una enfermedad que es específica y que sabemos que es un gran negativo, darle un antibiótico gran positivo, para gran positivos, que puede tener algún efecto, pero no es lo mismo. O un paciente que no está infectado del antibiótico, esa costumbre que a todas las gripas le damos antibióticos. Eso va creando en las bacterias una memoria, ¿sí? Que cuando ya le vamos a dar el antibiótico que se necesite, no sirve para ella. Dosis inadecuadas por tiempos muy cortos, ¿cierto? Si uno da un tratamiento antibiótico, el tiempo mínimo son 5 días y uno puede ir hasta 14 o 28 según el caso, pero entre 5 y 10 días, no menos de ahí. Y a veces le ha pasado a uno que lleva 3 días y el paciente está mucho mejor y suspende. No, hay que llegar hasta el tiempo del antibiótico, y mínimo son 5 días. Uso múltiple de antibióticos sin indicación. Aquí para toda la fiebre le damos antibióticos. La fiebre no se trata con antibióticos. Antibióticos en enfermedades virales, antibióticos para el dengue, antibióticos para el chikungunya, antibióticos para todo lo que le duelen los huesos o tiene la garganta colorada, antibióticos. A todo el que tose, ¿sí? Y el moco es un poquito amarillo, esa vaina es pus, entonces antibióticos. No, el moco a veces es hialino cuando es la rinitis alérgica o vasomotora, pero la gripa le da un moco un poquito verdoso, no, sin que eso sea una bronquitis o una faringitis bacteriana. Y la automedicación, que ahí sí no nos podemos echar la culpa a nosotros. Eso sí ya es culpa del señor de la droguería o de la farmacia. O la presión, ¿no?, que los pacientes ejercen sobre nosotros. Van a ver ustedes eso
que cuando uno asume la conducta de que tiene fiebre, dolor, lleva 2 días, pues usted lo examina y no le encuentra nada. Y no, tome solamente acetaminofén o dipirona, no haga nada, déle líquidos abundantes y al otro día te lo traen, doctor, no era que hay que darle antibiótico. Esa es una presión que el médico siente y entonces empieza la medicina defensiva, ¿cierto? Va y no le doy y entonces lo coge un cargo. Entonces que la lleva el pobre médico demandado por no haber dado el antibiótico a tiempo. Entonces, esa presión también existe, tú no debes usar sus criterios para hacer el diagnóstico partido. Dice, claro. Y como en internet todo lo que se lee se parece a lo que uno tiene. ¿Sí? Entonces, hay 2 tipos de mecanismos para la resistencia bacteriana. Uno intrínseco de la bacteria, que desarrolla sus propios mecanismos, cambia su pared celular, muta su ADN, entonces ya el antibiótico que le funcionaba antes ya no le funciona, o la adquirida, ¿cierto? Enzimas que inhiben la penicilina, o sea, la penicilinasa y la beta-lactamasas. Alteración del sitio de fijación del antibiótico a la bacteria, reducción de la captación del antibiótico y cambios en las vías metabólicas de las bacterias. Todas esas cosas las hace la bacteria cuando coge el antibiótico y la toreamos, pasa como en todo, en la vida diaria, ¿cierto? Cuando uno aquí lo matonean mucho, entonces cambia el grupo de amigos, se hacen de los más grandes, de los más influyentes. Las bacterias hacen exactamente lo mismo, ¿cierto? Si a mí matonean en el almuerzo donde hay 30, entonces me paso para el lado de allá, ¿sí? O almuerzo en otro sitio y es lo que hacen las bacterias normalmente. ¿Hay que hacer profilaxis antibiótica o no? ¿Uno debe tomar antibióticos preventivos? ¿Sí? Es que toda mi hermana le dio neumonía. ¿Sí? Entonces yo todavía estoy muy bien, pero me siento como malestar. ¿Debo tomar profilaxis antibiótica? No, salvo en casos muy especiales. En un paciente inmunocomprometido, por ejemplo, ¿sí? que se somete a situaciones de riesgo. Prevención verdadera de infección. Un caso particular, la fiebre reumática. La fiebre reumática es una enfermedad inflamatoria de las articulaciones, pero es causada por un estreptococo que le da a uno en la garganta, estreptococo viridans, ¿sí? Que después sus reacciones anticuerpos va al corazón, va a las articulaciones y la fiebre reumática. A esos pacientes, cuando no les ha dado, ¿sí? Se les puede hacer profilaxis antibiótica, pero con el antibiótico específico para ese estreptococo, usualmente la penicilina. Yo ya no veo casi niños, entonces no sé si los pediatras lo siguen haciendo o no. Entonces se le daba penicilina mesatínica mensualmente. En esa época decíamos, no, dice mensualmente hasta los 18 años, porque la amigdalitis, la fiebre reumática, era una enfermedad de la infancia y la adolescencia. Pero si el paciente tiene alto riesgo de enfermedad reumática, el paciente que repetidamente tiene amigdalitis bacteriana, y usted hace un cultivo y tiene estreptococo del grupo B, ¿sí? Ese requiere profilaxis antibiótica. Prevención de infecciones de enfermedades crónicas, en diabetes, en valvulopatías, en EPOC, pero el paciente que va a someterse a situación de riesgo, ¿sí? Un paciente que le van a hacer una exodoncia por un absceso dentario, por ejemplo, o por alguna raíz abandonada, pues hay que darle profilaxis antibiótica. Si es diabético, ¿cierto? O si tiene un VIH, o si tiene una valvulopatía, porque es que en las válvulas cardíacas que están dañadas se asientan las bacterias que están circulando y tienen una endocarditis bacteriana. Y las profilaxis quirúrgicas en cirugías mayores, ¿cierto? La mayoría de las cirugías que hacen los neurocirujanos y los cirujanos generales formulan 2 o 3 días de antibiótico profiláctico. Otros, los urólogos, por ejemplo, dan un solo día durante el procedimiento en las cirugías limpias. Obviamente, si la cirugía de abdomen es una peritonitis, ese antibiótico ya deja de ser profiláctico, ¿sí? Ya es un antibiótico terapéutico, tratante de las circunstancias. Polifarmacia, poliantibióticos, ¿cierto? Es decir,
idealmente uno debiera dar un solo antibiótico a una bacteria específica. Pero si tengo varias bacterias, si tengo una infección urinaria por E. coli y tengo una neumonía por estreptococcus, tengo que darle uno para el E. coli y uno para la neumonía, salvo que el antibiótico cubra las dos bacterias. Entonces, si tenemos infecciones mixtas, doy combinación de antibióticos. Infección severa sin germen, que pasa con frecuencia, parece que llega séptico, ¿cierto? Y no tenemos fiebre, choqueado, pero venga, orina bien, los pulmones están limpios, no tengo foco, no tiene adenopatía, pero está comprometido, hay que empezar antibióticos mientras salen los cultivos. Entonces ahí puedo utilizar la mayor cobertura posible. O uno que me cubra gran positivo, gran negativo, ¿cierto? O uno para uno y uno para el otro, combinados los antibióticos. Y que haya sinergia comprobada de los antibióticos, lo que pasa con la piperacilina tazobactam, con la que uno da un antibiótico y uno que le va a ayudar a ese antibiótico en infecciones severas. ¿Cómo elegimos un antibiótico? Tenemos el paciente, tenemos el germen, miramos el tipo de microorganismo, la emergencia de la resistencia o que haya resistencia múltiple. Eso nos lo va a decir el antibiograma. Cuando usted ya tiene identificado el microorganismo, sale el antibiograma y dice, uy, este es multiresistente. O solamente es sensible a este, pero a un mix de 40 y pico, ¿cierto? O sensibilidad intermedia. Entonces a veces toca, pues ahora que están metiendo por el mal uso tantas bacterias, una bacteria que es resistente a todo e intermedia a un antibiótico. Entonces le toca a uno empezar a hacer maromas, formula el de sensibilidad intermedia y formula el resistente, ¿sí?, con el menor mix. ¿Ya? Como para sumar esas dos cosas como terapia emergente. O a veces toca utilizar uno que no esté en el antibiograma. Pues como no, pero eso es una cosa ciega, porque lo que pasa es que no es que sea sensible, sino que no ha sido medido. ¿Cierto? Con base en mi microorganismo, escogemos el antimicrobiano, la dosis, el medio, el espectro, y lo asociamos al paciente. Si es un niño o si es un adulto, ¿sí?, la procedencia, si es intra o extrahospitalaria, y si el caso es de infección o colonización. La infección está determinada de acuerdo al número de bacterias y la respuesta clínica. Van a ver ustedes con frecuencia que piden un urocultivo, ¿cierto? Paciente asintomática, no le duele nada, no le rasca nada, no tiene orina normal, de buen color. La señora cuando uno pregunta, ¿cómo está la orina? Uy, ya hace harta espuma. Pues no vale que haga espuma. ¿Sí? Pero la gente lo mira. O es muy color, uy, está muy fuerte la orina. Entonces usted le pregunta, ¿ha tomado agua? No, doctora, a mí no me gusta tomar agua. ¿Cuándo orinó la última vez? No, hace 10 horas. Me acosté a dormir y me levanté a las 7. ¿Cómo es el color de la orina esa hora? Acumulada ahí en la vejiga con todo, amarilla. Entonces uno tiene que tener claro cuál es el síntoma de los pacientes. Entonces ese paciente nos va a salir en el antibiograma 10.000 unidades de colonias. Se considera infección si usted pasa de 50.000 unidades formadoras de colonias. Entonces si tiene 20.000 o 30.000 es una colonización y no una infección, y las colonizaciones, salvo circunstancias especiales, no requieren tratamiento antibiótico. ¿Correcto? Entonces, ¿de cuánto a cuánto se considera la infección? De 50.000 para arriba. Entonces, miren las condiciones que tenemos que mirar las cosas. El paciente, el pecho y el antibiótico, y la posibilidad de resistencia bacteriana y si realmente es una infección o no. Estas son las bacterias, de esto no tengo que hablarles, ustedes saben de esto mejor que yo, cuáles son los grupos bacterianos, aerobias y anaerobias, ¿cierto? Gran positivos y gran negativos, cocos y bacilos y cocobacilos en los dos grupos. ¿Cierto? Gran negativos son cocos y bacilos, gran positivos igual, las anaerobias pues son las anaerobias. Porque ni modo que no. Eso no había que copiarlo, eso porque ya lo tiene. ¿Sí? De las bacterias. Los antibióticos los clasificamos también en estas condiciones, según su origen, naturales, sintéticos o semisintéticos, según su efecto,
y según el espectro de acción, que ya lo acabamos de decir, amplio, intermedio o reducido. Entonces, todo eso, cuando usted ya recibe el antibiótico, debe más o menos saber los 4 que usa, cuál es su espectro y sobre qué actúa más o menos. Y tienen más o menos 6 mecanismos de acción: inhibición de la síntesis de la pared celular, alteración de la permeabilidad de la membrana, inhibición de la síntesis de proteína e inhibición del ADN y del ARN. Esos son los mecanismos de acción de todos los distintos grupos de antibióticos, y los vamos a clasificar en los grupos según actúen sobre determinado sitio, y eso nos va a permitir también saber sobre qué grupo de gérmenes nos van a actuar. Esto que Profe, ¿cómo así permeabilidad celular? la unidad, la bacteria tiene una pared pero no permite entrar nada. Después de eso es una membrana celular, que las membranas tienen una capacidad de difusión o de absorción y es porosa. Si aumentamos los poros, dañamos esa membrana y se entra una sustancia, el antibiótico que va a destruir la bacteria, el citoplasma de la bacteria. Y antes de toda esa carreta viene lo que yo insisto mucho en que hagamos las cosas bien. Este es el subdirector de la OMS, que dice: los antibióticos han sido y son muy útiles, pero si no tomamos medidas importantes para mejorar la prevención de las infecciones y no cambiamos nuestra forma de prescribir y utilizarlos, el mundo sufrirá progresivamente alteraciones en los bienes de la salud y las consecuencias serán desastrosas. Es un llamado a que utilicemos bien lo que tenemos, y el antibiótico es una cosa valiosísima. Los costos que tenemos a nivel de vidas, muertes y costos económicos para el sistema de salud del mal uso de los antibióticos es una cosa que no se puede ni cuantificar. Mire, esto es, si no hacemos esto, nos pasa esto, ¿no? Que lo que nos sirve hoy, ya mañana ese antibiótico no sirve, y está pasando. Y este es una bacteria con esos mecanismos de acción, ¿cierto? Y los antibióticos que impactan esos mecanismos de acción. Este es la pared celular, ¿cierto? ¿Sí? Este es el ribosoma de los antibióticos, el ADN. Miren lo que hace. Y cada uno de estos grupos de antibióticos va a actuar sobre uno de esos sitios. Esos son los mecanismos de acción y los antibióticos y los grupos que nos van a impactar sobre eso. Ahí está todo. Ahí está todo el resumen de todos los grupos de antibióticos. La pared bacteriana, esta es la función de la pared de la bacteria. Cuando rompemos esa membrana, es como cuando abrimos, como tumbamos un muro, ¿cierto? Aquí tenemos el muro de Berlín. Cuando le quitaron 5 ladrillos, ya todo el mundo se metió por ahí. Eso pasa con la pared celular. Cuando la rompemos, ¿sí? Ya permitimos que entre, que el metabolismo y la estabilidad metabólica de la bacteria se altere, empieza la destrucción de la bacteria. Y entonces los antibióticos que actúan sobre esto son estos. Miren, hacen un bombardeo de la pared celular hasta que la rompen. Tienen esta mnemotecnia, para que no se les olvide: pecamos, malos pensamientos, ¿sí? P por las penicilinas, C por las cefalosporinas, A por los carbapénicos y M y S por los monobactámicos. Son los específicos de pared. Estos 4 grupos actúan sobre la pared celular. ¿Sí? Igual tienen eficacias diferentes, ¿sí? Y especificidad y espectro diferente, pero su mecanismo de acción es sobre dañando y rompiendo la pared celular.
penicilinas, cefalosporinas, carbapénicos y monobactámicos. Vamos de acuerdo. No traje ni agua. Los que inhiben la síntesis proteica. Hay un grupo que actúa sobre la fracción 50S del ribosoma y otro grupo que actúa la porción 30S del ribosoma. Y también tiene su mnemotermia. Clima. No, profe, no lo. ¿Ah? ¿Lo qué? Clima te amo. No, depende. Sí. El que viene de la dorada o que viene de onda, ¿qué problema tiene ni aquí? Clima con el fenicol, Li por lincosamidas y linesolid y MA por macrólidos. ¿Ya? Uno puede combinarlo como quiera. Te amo, clima y pecamos, por ejemplo. O clima, pecamos y te amo. Cualquiera de esas cosas. ¿Sí? Un mundo de posibilidades. Sí. T para las tetraciclinas, amo por los aminoglicósidos. Entonces, es una manera ahí como para tenerlos en la memoria, porque de todas maneras tenemos alrededor de 40 antibióticos o algo más, ¿sí? Que tienen mecanismos de acción, unos similares, otros diferentes, con espectros diferentes. Sí, no lo voy a quitar todavía. ¿Dónde? Lo único que emociona es que todavía se usa el lapicero y no la cámara fotográfica. Yo escribí detrás. Pecamos, penicilinas, carbapénicos, monobactámicos y cefalosporinas. Clima, clonafenicol, lincosamidas, linesolid y macrólidos. T por tetraciclinas y amo por aminoglicósidos. Y vamos a ver cada uno de ellos. ¿Sí? Y sigue otro grupo, que son las quinolonas, ¿sí? Pero son varios grupos. Quinolonas inhiben la ADN girasa, evitan la duplicación del ADN. Entonces son las quinolonas que tienen varias generaciones que vamos a ver ahorita. Los nitroimidazoles que inhiben la síntesis de ácido nucleico. Y tenemos ahí el metronidazol, el cernidazol, el tinidazol. Los lipopéptidos que alteran la permeabilidad de la membrana y los glicopéptidos, que es la vancomicina y la... Bueno, aquí no tenemos sino la vanco, que inhiben la síntesis de la pared y el ARN. Y es un mecanismo dual, por lo tanto las resistencias no son tan frecuentes porque actúa a dos niveles. Señora. Ya te lo paso, que no lo tengo aquí en la cabeza ahorita. Y las sulfas, que son las sulfamidas y el trimetoprim, que inhiben la síntesis del ácido fólico. Esperen. O sea que va a haber anemia. Entonces ya estamos viendo unos que actúan sobre la pared, otros sobre la membrana, otro sobre los ácidos nucleicos de la bacteria, otro grupo sobre el ácido fólico. Uy. ¿Listo? Si me vaya a salir, le encargo agua. Me vaya a salir. Estoy que me hace. Entonces los beta-lactámicos actúan sobre la pared celular. Y dijimos que habíamos 4: penicilinas, cefalosporinas, carbapénicos y monobactámicos. Esos son
los 4 grupos y entonces vamos a entrar a hablar de cada uno. En la penicilina, ¿cierto? Son 2 grupos naturales, donde está la penicilina G, la penicilina G cristalina, la penicilina G benzatínica, la penicilina oral, que es la fenoximetilpenicilina, y dentro de esta penicilina benzatínica también incluimos la penicilina procaínica, ¿correcto? Y la feneticilina, que también viene por vía oral, pero que nunca la hemos tenido aquí en Colombia. Y teníamos penicilina oral, pero nunca se logró buenos niveles de absorción con penicilina natural oral, entonces desapareció y no la tenemos. La utilizábamos en suspensión para pediatría, pero los niveles que se alcanzaban por vía oral no eran suficientes. ¿La benzatínica es la misma cristalina? No, la cristalina es una y la benzatínica y procaínica es otra. Y hay otro grupo de penicilinas. Recuerda que vimos que las bacterias desarrollaban mecanismos de resistencia productores de penicilinasa y de beta-lactamasa, y tenemos un grupo que son no estables en medio ácido y por tanto no tenemos, como vienen la mayoría por vía oral y son inestables en medio ácido como el estómago, realmente no se usan. Se usa la meticilina como marcador, ¿cierto?, de resistencia de algunas de las bacterias, pero las que son estables en medio ácido tenemos las 2 más importantes, que son la oxacilina y la dicloxacilina, que son útiles para las bacterias productoras de penicilinasa, especialmente el estafilococo aureus. ¿Correcto? No todos los estafilococos son productores de penicilinasa. Hay estafilococos que son sensibles a la penicilina. ¿Puedo? No, Hasta ahora va en el título de beta-lactamasa. no sé, es que el calor está horrible. Tenemos otro grupo de penicilinas que son las penicilinas antipseudomonas, ¿cierto?, que son las carboxi y las ureidopenicilinas. Las carboxi, la ticarcilina y la carbenicilina. Y las ureidopenicilinasas, que son antipseudomonas, aquí entre nosotros tenemos solamente la piperacilina, pero que no la usamos sola, sino que hacemos sinergia con el tazobactam para mejorar su efecto antipseudomonas principalmente. Piperacilina sola no la tenemos. Carbenicilina la tenemos todavía existe, pero viene cuando hubo una época donde proliferaron, que yo pienso que si no que nos hemos olvidado un poco de eso, las gonorreas, las menorragias, el gonococo resistente a la penicilina, entonces apareció la carbenicilina como tratamiento específico para el gonococo resistente a penicilina, pero sí tenemos la ticarcilina y la piperacilina como penicilinas antipseudomonas, y las aminopenicilinas, que son penicilinas semisintéticas, que son de amplio espectro, que vienen para uso oral o parenteral, que son la ampicilina o la amoxicilina, que para mejorar su espectro y llevarlo un poco a un grupo de bacterias de más alto perfil, se han adicionado la ampicilina con el sulbactam y la amoxicilina con el ácido clavulánico, pero vienen también individualmente, o sea que no siempre tenemos que utilizar ampicilina sulbactam o amoxicilina ácido clavulánico. Bueno, entendí esa última parte de aminopenicilinas. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? ¿En cuáles? ¿Entre estas? Entre esas y las antipseudomonas. En que estas tienen efecto de pseudomonas y su uso principalmente es para pseudomonas casi específicamente. Un espectro reducido con especificidad contra pseudomonas, y en cambio las aminopenicilinas son de amplio espectro, ¿cierto?, nos cubren gérmenes comunes y para mejorar su eficacia se asocian al ácido clavulánico o al sulbactam. Así como aquí la piperacilina sola
si su efecto antipseudomonas es menor, le ayudamos a ese efecto por medio del tazobactam. Y en cambio acá, para mejorar como no son antipseudomonas, para mejorar su espectro y su especificidad, le adicionamos sulbactam a la ampicilina y ácido clavulánico a la amoxicilina. Esto es más o menos, esta diapositiva iba antes de las otras, antes de la anterior. Claro, porque es que aquí estamos haciendo las aminopenicilinas y las antipseudomonas, que son dos medicamentos Profe, diferentes. eso de ácido 6-beta, Cuando usted hace el metabolismo de la penicilina, la modifican, ¿cierto? Le quitan unos hidróxidos y deja de ser la penicilina que tiene resistencia, que no es tolerable al medio ácido. Entonces entran a funcionar esto para poder describir la pseudomona. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre oxacilina y ampicilina? En que la ampicilina no tiene actividad antipenicilinasa. Un germen productor de penicilinasa destruye la ampicilina y destruye la amoxicilina y no tiene efecto ese antibiótico sobre ese germen. En cambio, la oxacilina sí tiene acción sobre los gérmenes productores de penicilinasa, especialmente Staphylococcus aureus. Oxacilina. Oxacilina y dicloxacilina. La oxacilina viene para uso intravenoso, la dicloxacilina viene solamente para uso oral. Por ejemplo, una persona que es alérgica a la amoxicilina, ¿sería alérgica a toda la línea? Tienen aparentemente sensibilidad cruzada a es decir, si uno es alérgico a la penicilina, no debería recibir amoxicilina ni ninguna penicilina semisintética tampoco. Entonces son bactericidas, espectro reducido para gram positivo principalmente y algunos gram negativos, por ejemplo la ampicilina y la amoxicilina, ¿sí? Con sulbactam o con ácido clavulánico son efectivas contra gram negativos, pero si son ampicilinas sola, el efecto sobre gram negativos es muy mínimo. Son derivadas del ácido 6-aminopenicilinámico y son inhibidos por la beta-lactamasa. Estos son inhibidos. ¿Correcto? Todas las penicilinas naturales y semisintéticas. En cambio, los calmapénicos, ¿sí? Tenemos de grupo 1, infecciones al ingreso hospitalario, actividad limitada contra bacilos gram negativos, no fermentativos, y tenemos ahí el ertapenem, ¿cierto? Meropenem, imipenem y doripenem, que ya aquí en investigación, pero ya lo tenemos aquí y lo estamos usando, son para infecciones intrahospitalarias y tienen actividad contra pseudomonas y Acinetobacter baumannii. Entonces, si en algún momento, como acabamos de ver, que el tazobactam tiene actividad anti-pseudomona, ¿cierto? Entonces, si el paciente tiene un cultivo de pseudomonas aeruginosa, ¿cierto? Y está con picardía de tazobactam y no mejora, yo necesito cambiar el antibiótico. Tengo que escalarme a un antibiótico de esto. ¿Sí? Y eso nos lleva al concepto de escalonamiento y desescalonamiento. Cuando uno le llega a un paciente en muy malas condiciones y no sabemos el germen, empezamos por el techo, ¿cierto? Decimos, listo, le voy a poner de una vez uno para gérmenes resistentes, estafilococo meticilino resistente, entonces le doy vancomicina, porque no sé qué germen tiene. Pero puede ser también una pseudomona, entonces le combino meropenem vancomicina. Hasta que tengo reportes de cultivos, entonces el paciente nunca empieza un antibiótico intrahospitalario sin tener cultivos. Entonces, cuando usted ordena el antibiótico, de una vez hace la orden: urocultivo, hemocultivo, cultivo de secreción orotraqueal. Cuando sale el germen, me bajo el antibiótico. Resulta que no, que simplemente es un Proteus o una Klebsiella que es sensible a otros antibióticos menos potentes, entonces me bajo. Eso es lo que dicen los protocolos, pero casi nadie se baja. Es muy difícil lograr que el internista o que el intensivista o algo, después de que el paciente va bien,
¿sí? Y sale el cultivo, ¿no? Pues ya salió el cultivo, pero dejémoslo así porque va bien. Ya llevamos 3 días, sigamos hasta 7 días en ese sentido. Pues lo ideal, por costos, por disminuir resistencia, es uno utilizar lo específico para el germen que cultivamos. ¿Correcto? Lo mismo que si usted empezó con un antibiótico y el paciente no mejora, usted no puede pasarse de ampicilina sulbactam a amoxicilina ácido clavulánico, usted se escala. Si tengo el paciente con mi opción de germen, neumonía adquirida en comunidad, ¿cierto? Usualmente hemófilus o usualmente Streptococcus pneumoniae, que es sensible a la ampicilina sulbactam, el protocolo dice que neumonía adquirida en la comunidad usted da ampicilina sulbactam o amoxicilina más ácido clavulánico. Si después de 48 o 72 horas los marcadores de infección no mejoran y el paciente sigue malo, usted se escala, se va a un espectro más amplio y más alto. Entonces ya empieza a usar o un antipseudomonas o un antiacinetobacter por el riesgo que tienen estos pacientes. Pero así como subimos, tenemos que bajar. Y tenemos un grupo de carbapénicos con actividad contra el Streptococcus aureus meticilino resistente, que todavía no lo tenemos aquí entre nosotros. Profesor, ¿podría repetir los del grupo 2? Los que están acá. Ahí están, papi. Aquí tenemos meropenem, doripenem y tenemos imipenem, pero ha dejado de usarse porque el imipenem viene combinado con una sustancia que se llama cilastina y se ha demostrado que puede inducir convulsiones. Entonces son los pacientes sépticos complicados, tienen riesgo de desarrollar convulsiones por diferentes circunstancias, entonces el imipenem dejó de usarse por eso y usamos más meropenem o doripenem, que son los que tenemos entre nosotros, y ertapenem, que lo utilizamos básicamente. Y tenemos el siguiente grupo. Usted estaba diciendo que cuando llega un paciente que tenemos sospecha de que tiene infección y una vez en urgencias y empezamos por el lecho, también se empieza con penicilina sulbactam. Podría, según el foco que usted tenga. Entonces vamos a encontrar si tiene una infección intraabdominal. Empezamos con antibióticos altos, específicos para ese abdomen agudo. Y el paciente me llega choqueado. Si tengo un abdomen agudo, yo sospecho lo que tiene una peritonitis. Entonces le doy un antibiótico que actúe básicamente sobre el abdomen, pero alto. Recordando siempre que cuando usted tiene colecciones, los antibióticos no curan una colección. Cuando usted tiene una axila, ¿sí? En la axila, en la cola, yo le puedo dar toda la dicloxacidina que quiera, sospechando que es un estafilococo, pero la única solución y la única curación para ese paciente es el drenaje de la colección. A donde hay pus, hay que sacarla. Si usted tiene una peritonitis purulenta, hay que drenar la peritonitis purulenta. Si usted tiene un piotórax, ¿sí? Hay que drenar el piotórax porque los antibióticos no le van a quitar la colección purulenta. Entonces, condición sine qua non en colecciones purulentas es drenaje y antibiótico. Ay, Miguelito. Faltan 4 para las 7. Bueno, nos vemos en 7 minutos. Bueno.